He sentido algo que no podía callar más, una revelación que se ha manifestado con una fuerza tan precisa que es imposible ignorarla, porque habla directamente de lo que está ocurriendo ahora mismo en tu vida, no en el pasado, sino en este instante en el que escuchas mis palabras. Hay una justicia que se está preparando para manifestarse, una especie de equilibrio que el universo ha estado construyendo en silencio, y aunque parezca que nada se mueve, las piezas ya han empezado a colocarse. Lo que antes parecía una pérdida injusta o una traición sin reparación, ahora comienza a transformarse en una restitución que no pediste, pero que merecías desde hace tiempo. Has cargado con el peso de algo que no te correspondía, una culpa impuesta, una historia distorsionada por quienes tenían miedo de enfrentarse a su propia verdad, y aunque intentaron hacerte creer que exagerabas, la vida ahora está trayendo las pruebas que muestran que tu intuición nunca se equivocó. Es curioso cómo a veces el silencio se convierte en testigo de todo lo que otros negaron, y aún así, te mantuviste firme, incluso cuando dudabas de ti. Sé que ha habido noches en las que repasabas conversaciones una y otra vez, intentando entender en qué momento se torció todo, y la respuesta, aunque no la veías, ya estaba en el aire, esperando este instante. Lo que está ocurriendo ahora tiene una intención más grande de lo que parece, porque el universo no castiga, equilibra, y lo que te fue arrebatado está regresando en formas que ni imaginas, pero antes de recibirlo, debes comprender algo que te mantuvo atrapado sin saberlo. No se trata solo de justicia externa, sino de recuperar la confianza en lo que percibes, en ese pequeño impulso que te decía que algo no cuadraba. Cuando ignoras esa voz, el riesgo aparece, y ese riesgo ya estaba actuando sin que lo notaras, a través de alguien que sonreía mientras escondía una intención distinta. Si alguna vez has sentido que la vida te quitó algo, solo para devolvértelo multiplicado, escribe abajo, ya se equilibra todo, dale me gusta ahora mismo, porque lo que está por venir rompe cada límite. Y aquí es donde debes mantenerte atento, porque lo que está por revelarse no se trata de una simple coincidencia, ni de un ajuste casual del destino, sino de un movimiento claro que expone las verdaderas caras detrás de la traición. Alguien está a punto de quedar al descubierto, no porque lo busques, sino porque la verdad, cuando madura, se muestra sola, sin necesidad de defensa ni explicación alguna. Sin embargo, antes de que eso ocurra, hay algo que necesitas escuchar con calma, porque este proceso no solo desenmascara a los demás, también te está mostrando cuánto has cambiado. Hay un detalle que me impacta al mirar las cartas, y no suelo decirlo tan temprano, pero no puedo ignorarlo, ha aparecido la carta del juicio silente, una representación rara, potente, que anuncia que todo lo que fue dicho a tus espaldas, regresa a la fuente de donde salió. No hay más máscaras posibles, porque esta carta no habla de venganza, sino de justicia que se ejecuta sin testigos, cuando las palabras que antes te dañaron, empiezan a volverse en contra de quienes las pronunciaron. Recuerdo un patrón similar en lecturas pasadas, cuando alguien se aferraba a una historia falsa, y el tiempo se encargaba de mostrar que la verdad siempre encuentra un camino. En tu caso, ese camino ha tardado más porque el aprendizaje no era solo externo, sino interno, necesitabas entender quién eras sin la aprobación de quienes te fallaron. Lo curioso es que mientras ellos intentaban debilitar tu energía, crecías en silencio, casi sin darte cuenta, y hay algo profundamente simbólico en esa fortaleza discreta, en seguir caminando mientras los demás esperaban verte rendido. Pero no te confíes aún, porque el riesgo no ha terminado, y esta es la parte que más me preocupa, la que requiere tu máxima atención y cuidado. Hay alguien que está intentando mantener la ilusión de control, como si creyera que todavía puede manipular la percepción de los demás, y ese movimiento podría arrastrarte si no mantienes claridad. No es un ataque visible, es más sutil, se sienten las dudas que regresan sin motivo, en los pensamientos que aparecen justo antes de dormir, haciéndote cuestionar si hiciste bien en alejarte, porque esa interferencia no es tuya, proviene de una energía que aún no acepta su pérdida. Si estás preparado para ver cómo cae quien te falló, y el destino se reordena a tu favor, escribe abajo, me toca brillar fuerte, suscríbete al canal, porque lo que está por revelarse te va a estremecer ahora mismo. Y quiero que prestes atención a esto, porque lo que está ocurriendo en tu entorno tiene un matiz engañoso, alguien intenta aparentar calma, pero internamente está temiendo el momento en que su mentira se revele. Esa persona observa tus movimientos, analiza tus silencios, y espera una reacción que no debes darle, por eso mantente en tu centro,
porque lo que está por llegar va a cambiar el equilibrio de todo, y si te precipitas, podrías perder la ventaja que el universo ya te está entregando. Lo más desconcertante es cómo los caminos se abren, justo cuando parece que todo se detiene, porque has sentido esa pausa, ese instante en el que el aire parece distinto, como si el tiempo se estirara antes de un acontecimiento importante. Esa pausa es el aviso, la señal de que el cambio ya empezó. Aunque creas que nada se mueve, hay algo que se está organizando a tu favor en silencio, en lugares donde ni siquiera imaginas. Me impresiona la energía de la segunda carta que se ha manifestado, la carta del espejo roto, que suele aparecer cuando alguien que traicionó está a punto de enfrentar sus propias consecuencias. Lo más curioso es que esta carta siempre refleja una verdad invertida, es decir, quien intentó señalarte, ahora será señalado, pero hay una advertencia: no mires atrás para comprobarlo, porque cuando esta carta se muestra, significa que mirar atrás puede detener el proceso. He visto muchas veces cómo personas en tu situación intentan obtener justicia con sus propias manos, y terminan agotadas, atrapadas en el mismo ciclo que quieren romper. No lo hagas, porque la lección aquí no es demostrar, es permitir que el tiempo revele, porque ya está ocurriendo, incluso si no lo presencias o entiendes del todo. Hay señales pequeñas que lo confirman, conversaciones que cambian de tono, personas que antes callaban y ahora comienzan a distanciarse de quien te falló, y es la justicia en movimiento, lenta, pero implacable. Aún así, hay un punto crucial que no puedes pasar por alto, y esto es lo que marcará la diferencia entre cerrar este ciclo fortalecido o repetirlo. El riesgo que sigue latente es dejarte arrastrar por la necesidad de entenderlo todo, de obtener una explicación, porque no la habrá, porque lo que te hicieron no se trató de lógica, sino de miedo. Libra, hay algo en tu entorno que ha empezado a moverse con un ritmo distinto, como si las cosas que antes parecían estáticas ahora respiraran una tensión invisible, y aunque no logres identificar de dónde proviene, sabes que está a punto de revelarse. Lo que parecía cerrado no lo está, las piezas que creíste entender siguen cambiando de lugar, y detrás de cada pequeño detalle cotidiano se esconde una verdad más grande, una que lleva tiempo esperando ser comprendida. A veces el destino no grita, susurra, y solo quien ha aprendido a escuchar su propio silencio puede reconocer el mensaje oculto que se aproxima con paciencia y calma. Hay momentos en los que la vida parece darte señales por todos lados, coincidencias imposibles, llamadas al mismo tiempo, recuerdos que vuelven cuando menos lo esperas. Dime si también te está ocurriendo. ¿Sientes que algo te está avisando últimamente? ¿Has notado miradas que duran un segundo más de lo habitual, mensajes que llegan tarde o palabras que no suenan igual que antes? Y aunque intentas restarles importancia, hay una parte de ti que percibe que no es casualidad. Lo cotidiano se ha vuelto escenario de señales pequeñas pero constantes, como si el universo quisiera recordarte que algo sigue inconcluso, algo que debe salir a la luz. No se trata de paranoia ni de imaginación, es un patrón que se repite porque necesita atención, y cuanto más lo ignores, más insistente se vuelve y se manifiesta. El riesgo ahora no viene de lo evidente, sino de lo que crees haber superado, porque justo cuando decides soltar, aparece alguien que busca reabrir el ciclo que tanto te costó cerrar. No lo hace por reconciliación sincera, sino por temor a perder la influencia que tuvo sobre ti, y eso es lo que lo vuelve peligroso, porque si caes en la tentación de explicar, justificar o rescatar lo que ya se rompió, perderás el avance que tanto te ha costado conseguir. Lo que voy a contarte ahora cambia el sentido de todo lo anterior, y necesito que lo escuches con calma, porque en esta parte la historia empieza a mostrar su rostro verdadero. Ha salido la carta de la niebla invertida, un símbolo de revelaciones parciales, de situaciones donde la verdad se muestra a medias, para poner a prueba la claridad de quien la observa. Esta carta anuncia mensajes ambiguos, personas que dicen una cosa mientras piensan otra, y decisiones que deben tomarse con precisión, no desde la emoción ni la impulsividad. Esta energía está muy presente en tu entorno. Alguien intenta mantener un relato para no ser descubierto, pero cada vez le resulta más difícil sostenerlo, y el universo va alineando las circunstancias para que la incoherencia se exponga sola. Cuando esta carta aparece, las mentiras comienzan a fracturarse por dentro, como si las palabras falsas se quebraran en el aire antes de llegar al oído, y es el preludio de la verdad, y ese preludio ya ha comenzado. En este punto, las señales que recibes no buscan confundirte, sino empujarte hacia el discernimiento,
porque a veces una conversación banal con alguien inesperado contiene la pista que necesitabas, una frase suelta, una reacción breve, una omisión que revela más de lo que dice. El universo está utilizando canales humanos para mostrarte lo que te negaron, y la clave es no reaccionar desde la herida, sino desde la observación. Por eso no te precipites, observa con atención, porque el movimiento que está ocurriendo tiene consecuencias importantes. He visto este patrón muchas veces. Cuando alguien ha sido traicionado, el universo crea una serie de sincronías, para mostrarle que la verdad no necesita ser buscada, solo reconocida. En tu caso, estas sincronías están más activas que nunca, y si prestas atención, verás cómo todo empieza a ordenarse a tu favor, aunque al principio parezca caótico. Lo que parecía una pérdida está mutando en oportunidad. Lo que creíste debilidad ahora se convierte en sabiduría práctica, que te permitirá avanzar con mayor seguridad y confianza. Cuando estás solo y de repente piensas en alguien con quien hace años no hablas, y justo te escribe, eso tiene algo de magia cotidiana. ¿Te ha pasado hace poco algo así que te dejara pensando? Pero no todo es simple, y hay un riesgo que se vuelve más claro en esta etapa, la distracción emocional que puede desviar tu camino y tus objetivos. Cuando alguien del pasado reaparece con nostalgia, cuando una voz conocida promete disculpas o explicaciones tardías, tu mente tiende a creer que el ciclo puede cerrarse hablando, pero eso sería un error. El cierre verdadero no llega con palabras, sino con acciones coherentes, y en este momento, la coherencia está del lado del silencio, no del diálogo ni la discusión. Aquí entra un detalle crucial, algo que puede cambiar el rumbo de tu camino, si lo comprendes a tiempo y actúas con la sabiduría que ahora posees. Hay una persona observando tu crecimiento desde la distancia, no necesariamente con mala intención, pero sí con un deseo inconsciente de volver a tener poder sobre ti. Esa persona no entiende que ya no eres el mismo ser vulnerable, que aceptaba migajas emocionales, y su regreso no busca sanar, sino medir su propia importancia en tu historia. Pero si caes en esa trampa, repites el ciclo, si lo reconoces, lo cierras para siempre. Y justo en este punto se ha manifestado una segunda carta, una que rara vez aparece junto a la anterior, la carta del trono caído, una señal clara de pérdida de control, por parte de quien alguna vez dominó el relato. Cuando esta carta emerge, significa que el poder cambia de manos, pero no por venganza, sino por equilibrio natural, pues el universo restituye lo que fue quitado injustamente, y quien manipuló las percepciones empieza a enfrentar el peso de su propia sombra. Este momento marca el comienzo de tu recuperación total, aunque todavía no lo percibas, porque hay una justicia silenciosa en marcha, una secuencia invisible que está corrigiendo lo distorsionado. Te darás cuenta porque empezarás a notar que las personas cambian su actitud, que quienes antes te daban la espalda, ahora te miran con respeto o incluso con cierta culpa, y no es casualidad, es el reflejo de lo que está siendo revelado. Sin embargo, lo más importante no es lo que los demás reciben, sino lo que estás recuperando internamente, la certeza de que tu percepción era válida, que no estabas exagerando, que tus emociones tenían fundamento. Esa validación no viene del exterior, viene de la verdad que ahora se abre ante ti, y entenderlo cambia por completo la manera en que te relacionas con tu historia. Hay una frase que resuena con fuerza mientras observo la energía de esta lectura, y no puedo ignorarla. Cuando el silencio deja de doler, el pasado pierde su poder. Esa frase encierra la clave de todo lo que estás viviendo, porque el pasado está intentando tocarte una vez más, pero solo tiene fuerza si respondes. Por eso no lo hagas y mantente presente, porque lo que está en camino requiere tu energía intacta. A veces estás tan tranquilo y alguien te cambia el día con una llamada inesperada, sin razón aparente, solo porque lo sintió. ¿Te ha pasado últimamente que alguien reaparece sin avisar? Libra, lo que está ocurriendo ahora es más profundo de lo que imaginas, porque las piezas del rompecabezas que el universo ha estado moviendo en silencio, comienzan finalmente a encajar, revelando la trama completa que antes solo podías intuir entre sombras. No estás frente a un simple ajuste del destino, sino ante la exposición definitiva de aquello que permanecía oculto, y la magnitud de esta revelación transformará no solo tu percepción, sino también la forma en que eliges relacionarte con lo que viene. Esta etapa exige atención plena, porque cada detalle, por insignificante que parezca, contiene una pista del cambio que está a punto de manifestarse en tu vida. Has sentido durante días una especie de tensión invisible, una mezcla entre calma y expectación,
como si algo dentro de ti supiera que se aproxima un giro imposible de ignorar, y esa sensación no miente. En las últimas horas, energías que antes estaban contenidas han comenzado a liberarse, rompiendo estructuras que parecían inamovibles y abriendo paso a nuevas posibilidades reales. Personas que callaron durante meses están empezando a hablar, y lo que sale a la luz no es poca cosa, es la confirmación de lo que presentías. La justicia que esperabas no llega desde afuera, se está gestando en cada palabra que ahora se revela sin filtros, mostrando la verdad que antes estuvo oculta. Hay una persona en particular cuya máscara ha empezado a resquebrajarse, y aunque intenta sostenerla, las grietas ya son visibles y no podrá ocultar más su verdad. Este individuo había construido una imagen cuidadosa basada en mentiras selectivas, en medias verdades que manipulaban la percepción de los demás, pero la estructura emocional que sostenía esa fachada ha colapsado. Cuando la verdad empieza a emerger, el tiempo se detiene, y todos los intentos por disfrazarla se vuelven inútiles, pues esa persona está a punto de enfrentar las consecuencias de sus decisiones, no por castigo, sino por el peso inevitable de sus propias acciones. No te sorprenderá lo que voy a decirte ahora, pero cambia la forma en que entenderás lo que está ocurriendo, porque ha aparecido la carta de la voz del tiempo, un símbolo extremadamente poderoso que solo surge cuando las verdades atrasadas se manifiestan con urgencia. Esta carta indica que lo que fue silenciado durante mucho tiempo ahora debe ser escuchado, y que ninguna manipulación podrá evitarlo, pues su energía es tan fuerte que no solo revela lo oculto, sino que reorganiza los hilos del destino para que la verdad encuentre salida. La presencia de esta carta marca un punto de no retorno, porque cuando aparece, todo lo que estaba distorsionado se aclara de golpe, incluso lo que parecía confuso se vuelve transparente. En tu caso, esta revelación afectará tanto lo personal como lo emocional, y mostrará que los actos de quienes te traicionaron no solo fueron injustos, sino también desesperados. Intentaron mantener su poder mediante la confusión, pero ese ciclo termina aquí, ya que es la exposición de lo que se construyó sobre falsedad, y aunque pueda doler, será la liberación que estabas esperando. Hay olores, lugares o palabras que te transportan directo a un recuerdo, sin que lo busques, sin que lo planees. Quiero saber si te ha pasado algo así esta semana. ¿Qué recuerdo volvió sin aviso? Y justo cuando pensabas que la historia no podía dar un giro más fuerte, surge algo que cambia completamente la dirección de todo lo vivido hasta ahora. Al observar la disposición de las cartas, ha aparecido la carta del despertar silente, una carta que representa la claridad interna después del caos, el momento exacto en que comprendes por qué todo ocurrió como ocurrió. Esta combinación con la carta anterior es una de las más raras, y su aparición simultánea anuncia el desenlace de una trama kármica compleja, aquella donde quien fue herido se convierte en quien observa con sabiduría. Lo más interesante es que esta energía no solo te libera del pasado, sino que cambia tu posición en el presente, porque ya no eres quien espera justicia, eres quien la encarna, quien con su sola presencia activa el orden natural de las cosas. Lo que antes te debilitaba ahora se convierte en tu mayor fuerza, y quienes te subestimaron, sentirán el impacto de ese cambio sin que necesites pronunciar una sola palabra, porque no es arrogancia, es equilibrio y el poder regresa al lugar donde pertenece. Recuerda aquel momento en que sentiste que habías perdido algo irreemplazable, cuando pensabas que nadie entendería tu versión de la historia, y ese vacío fue necesario, porque permitió que lo verdadero se mantuviera intacto, mientras lo falso se destruía por sí solo. Todo lo que dolió tenía una razón, y ahora esa razón se muestra con claridad, pues el universo nunca te abandonó, solo te preparaba para ocupar un lugar distinto, uno donde la justicia no se mendiga, se manifiesta naturalmente. A partir de ahora, comenzarás a notar señales físicas del cambio, porque personas que antes te evitaban empezarán a buscarte, conversaciones bloqueadas se abrirán repentinamente, puertas que parecían cerradas se moverán solas. No será casualidad, será el eco de la verdad restableciendo su lugar, y aunque sentirás la tentación de preguntar por qué ocurre ahora y no antes, entenderás que todo llega cuando estás listo para sostenerlo. Sin embargo, hay algo más profundo que debes comprender antes de avanzar, algo que muchos ignoran, y que diferencia a quienes realmente aprenden de quienes solo repiten lecciones. La justicia no es solo reparación, también es revelación, porque en este momento, parte del equilibrio que viene para ti, implica ver las intenciones reales de quienes te rodean. Algunos se mostrarán con honestidad renovada, otros intentarán disfrazar su culpa con cercanía, pero no te dejes engañar,
observa los actos, no las palabras ni promesas. El riesgo ahora no es externo, sino interno, creer que ya todo está resuelto, y ese pensamiento puede llevarte a bajar la guardia justo cuando más necesitas atención. Todavía hay una energía que intenta sostener un hilo de influencia, una presencia que no acepta su derrota, aunque no es una amenaza física, sino emocional, una manipulación que busca confundir tus sentimientos apelando a la nostalgia o a la compasión. Mantén firme tu centro, porque ceder a ese impulso sería volver a la prisión que tanto costó dejar atrás, y perder todo lo que has ganado hasta ahora. Cuando el clima cambia repentinamente, y sientes que algo en ti también cambia, como si tu ánimo se sincronizara con el cielo, ¿te pasa también o soy la única que lo nota? Lo que va a ocurrir a continuación podría sorprenderte, porque el universo no solo equilibrará lo que te fue arrebatado, también colocará frente a ti una oportunidad nueva, que nace del mismo lugar donde fuiste herido. Es una de esas paradojas que solo el destino sabe construir. De una traición nace un camino completamente distinto, más sólido, más alineado con quien realmente eres, pero esa oportunidad solo se abre cuando ya no buscas venganza, sino comprensión. Y aquí es donde la historia alcanza su punto más elevado, donde lo invisible se vuelve visible, porque lo que parecía pérdida se transforma en puerta, y lo que dolía se convierte en impulso. El universo empieza a mostrarte que el propósito detrás de todo lo vivido era prepararte para reconocer tu verdadero valor, no el que otros te asignaron, sino el que surge cuando eliges no rendirte. Libra, ha llegado el momento en que todo lo que fue confuso empieza a adquirir sentido, y las piezas del rompecabezas encajan con una precisión casi poética, como si el universo hubiese estado esperando exactamente este instante, para recompensar tu paciencia y tu crecimiento silencioso. Lo que antes parecía una lucha interminable contra lo invisible, se convierte ahora en claridad tangible, en señales concretas que confirman que la justicia ha comenzado a actuar a tu favor, sin que necesites mover un solo dedo. Lo que duele deja de tener poder, y lo que parecía perdido regresa transformado en oportunidades nuevas, limpias y llenas de propósito, que te impulsarán hacia adelante. Durante todo este proceso aprendiste algo que pocos comprenden: la verdadera fortaleza no está en resistir al caos, sino en mantener la calma cuando todo se derrumba a tu alrededor, porque en esa quietud nace la sabiduría que diferencia a quien repite del que trasciende. El riesgo que antes te rodeaba se disuelve al mismo ritmo en que tomas conciencia de tu valor, porque el universo no puede sostener aquello que ya no vibra contigo. Has dejado de ser el centro de los juegos ajenos. Ahora eres quien decide qué energía entra y cuál se queda fuera, protegiendo tu espacio personal y emocional. Cuando ves una hora repetida varias veces seguidas, o una misma señal por todos lados, ¿piensas que el universo intenta decirte algo o solo te parece coincidencia? Quiero saber qué crees que significa para ti. Y justo en este momento, mientras hablo contigo, ha aparecido la carta del Sol Infinito, una de las más luminosas y raras que existen, una carta que simboliza la restauración completa del equilibrio, y la llegada de un periodo de expansión verdadera. Su presencia anuncia claridad en las relaciones, decisiones que se confirman a tu favor, y puertas que se abren donde antes solo había silencio y dudas constantes. Esta carta no trae promesas vagas, trae hechos, y los hechos comienzan a manifestarse en el plano material, a través de mensajes, reencuentros inesperados o cambios repentinos que marcan el inicio de tu nueva etapa. Me conmueve lo que transmite esta carta, porque no se trata solo de éxito externo, sino de liberación emocional, y esa sensación de caminar con ligereza, sin miedo a lo que otros piensen o digan, se vuelve tu nuevo estado natural. Es el resultado de haber pasado por tanto sin volverte amargo, de seguir creyendo en la bondad incluso cuando todo parecía traición, y el universo siempre recompensa esa pureza de intención, y ahora lo hace devolviéndote mucho más de lo que imaginabas. El mayor riesgo ahora no es la traición, sino repetir viejas dinámicas por costumbre, aceptar menos de lo que mereces por no reconocer cuánto has cambiado, porque si alguien del pasado regresa, no lo hará solo por nostalgia, sino por necesidad, buscando apoyo en tu energía que ya no le pertenece. Este regreso no debe confundirte, porque la lección no es rescatar, sino observar, y cuando el pasado vuelve y ya no te afecta, es señal de que el ciclo realmente terminó. Y esa paz que sentirás al comprobarlo, es la confirmación de que la justicia se cumplió por completo, y que todo ha llegado en el momento justo. Hay algo profundamente hermoso en lo que estás a punto de vivir, la redirección del destino,
pues lo que parecía un camino cerrado, se bifurca en una dirección que no habrías considerado si todo hubiese seguido igual. Puede ser una oportunidad laboral, una conexión emocional sólida o una mudanza que cambia radicalmente tu entorno, pero no importa la forma, lo esencial es que nace desde tu nueva energía, no desde la necesidad, y eso lo cambia todo. Cada paso que das desde ahora crea una realidad coherente con lo que has aprendido, sin interferencias ni sombras que alteren tu claridad ni tu camino elegido. Ha surgido también la carta de la corona de luz, una carta de maestría, de quienes completan su proceso interno y comienzan a guiar con su ejemplo sin proponérselo. Esta energía anuncia reconocimiento, respeto y equilibrio merecido, pero sobre todo, la comprensión profunda de que no necesitas demostrar tu valor, porque ya vibra de manera natural en todo lo que haces. Su aparición confirma que el aprendizaje se integró completamente, que no queda deuda ni cuenta pendiente, solo la expansión que ocurre cuando el alma se alinea con su propósito. Hay algo que debes saber antes de lo que viene. Quienes alguna vez dudaron de ti empezarán a recordar tus palabras, y cada una resonará en ellos con una fuerza distinta, porque lo que fue motivo de burla se convertirá en confirmación. No lo busques, no lo esperes, simplemente ocurrirá, porque la justicia, cuando llega, no pide permiso ni explicación, solo se manifiesta con fuerza y determinación absoluta. Y al verla, sentirás una mezcla de alivio y gratitud, no por lo que perdiste, sino por haber tenido el coraje de sostenerte cuando nadie más lo hizo. Ahora el universo empieza a recompensar tus decisiones con oportunidades concretas, alianzas genuinas, proyectos que prosperan, encuentros que parecen casuales pero están guiados con precisión divina, y te darás cuenta porque nada se siente forzado, todo fluye con una naturalidad que antes no existía. Esa es la confirmación de que has cerrado el ciclo, y que ya no arrastras el peso de lo antiguo, pues donde antes había lucha, ahora hay creación, y donde antes había espera, ahora hay movimiento. Y aquí quiero que prestes atención, porque hay una revelación final que cierra este ciclo de manera perfecta, ya que no es coincidencia que todo haya ocurrido como ocurrió, cada obstáculo, cada silencio, cada lágrima fueron parte de un diseño que ahora se ilumina por completo. La justicia que tanto esperaste no vino a castigar a nadie, vino a liberarte, a devolverte el poder de crear tu vida sin miedo, sin interferencias, sin depender del reconocimiento de otros, porque has vuelto a ti, y esa es la victoria más grande. Recuerda esto siempre, Libra, cuando algo parezca detenerse, no es retroceso, es el universo alineando nuevas piezas, así que agradece incluso los retrasos, porque cada pausa es una protección, y cada silencio una bendición que te empuja hacia lo correcto. Lo que está en camino será mayor de lo que imaginas, y mereces recibirlo con la misma calma, con la que el sol amanece tras la tormenta. Gracias por dejarme acompañarte en este viaje. Recuerda suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perder la próxima lectura, porque lo que viene después de esta revelación cambiará tu historia de una manera que aún no puedes imaginar. Nos encontramos en tu próxima lectura, donde descubrirás el siguiente paso de este destino, que ya ha comenzado a moverse a tu favor, con nuevas energías y certezas.